Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Ya estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Los saluda con muchísimo gusto Jorge Luis Malpica Ortiz en este sábado 9 de mayo del 2020. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Él fue presidente de la Coparmex aquí en Veracruz, miembro del Colegio de Abogados de Veracruz, entre otras instancias en las que está el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Hoy vamos a estar hablando y platicando con él de propuestas interesantes que tienen que ver con la reactivación económica del país. Como todos sabemos, con esta pandemia estamos ya viviendo una brutal crisis económica que de alguna u otra forma tenemos que ingeniarnos todos en conjunto para salir adelante porque la situación es muy compleja. Ellos ya presentaron una iniciativa muy interesante directamente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La Conferencia Nacional para la Cooperación Económica no tuvo gran eco, no tuvo buena aceptación directamente con el Ejecutivo Nacional. Sin embargo, vale la pena analizar todo esto porque muchos puntos se pueden retomar, tenemos que retomar, echarlos a andar para salir adelante como sociedad desde el ámbito económico. Doctor, bienvenido a Personalidades el día de hoy. Hola Jorge, muy buen día, un saludo cordialmente a todo el auditorio, a toda la gente que escucha Personalidades. Este programa es muy interesante, se escucha la opinión de mucha gente que sabe muchas cosas, ¿no? Y que siempre hay que estar enterado, así que te agradezco mucho la invitación. No, al contrario, doctor, es un gusto platicar siempre contigo. Y esto lo estuvimos analizando desde el otro día en la hora del café, donde tú eres colaborador con nosotros, y estuvimos hablando esto. De hecho, lo diste a conocer, esta Conferencia Nacional para la Cooperación Económica. Estos puntos son 68, si no mal recuerdo. Ahorita nos vas a decir exactamente cuántos y cuáles son los más importantes, pero sobre todo es ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer entre todos, las distintas cúpulas empresariales, nosotros como sociedad, poder trabajar en conjunto para salir adelante desde el ámbito económico, que sabemos que la crisis que estamos viviendo actualmente es brutal, doctor? Sí, Jorge, efectivamente. Fíjate que el mes pasado, el 27-28 de abril, el Consejo Coordinador Empresarial hizo una gran convocatoria para que los presidentes de los organismos empresariales, representantes de la sociedad civil organizada, académicos, políticos, representantes de partidos, gente distinguida, líderes de opinión, se reunieran en distintas mesas de trabajo para crear una especie de documento que se le pueda sugerir al presidente de la República para el tema de la reactivación económica. Este evento le llamaron la Conferencia Nacional para la Reactivación Económica. A estas mesas de trabajo, Jorge, estuvieron invitados muchísimas personas, pues que son así líderes de opinión, gente que ha trascendido en la vida pública en México. Te menciono algunos nada más. Por ejemplo, Claudio X González, Sergio López Ayllón, Dante Delgado, Gustavo de Hoyos, Enrique de la Madrid, Ana Laura Magaloni, Federico Reyes Heroles, Luis Carlos Ugalde, Eduardo Sojo, Francisco Martín Moreno, entre muchas otras personas que estuvieron presentes, aportando su experiencia, su visión, la forma en que ven este país, lo que ya les tocó vivir y principalmente aportando soluciones a la situación que estamos viviendo hoy. Este evento, Jorge, surge por lo que estamos viviendo hoy. El tema de la pandemia nos cayó de sorpresa. México no tomó posiblemente las medidas adecuadas a tiempo y después de que nos dimos cuenta de que el tema de la salud es muy importante, tener todos los insumos, el equipo, el material médico, hospitales y capacitar a los médicos y a las enfermeras es de prioridad. También nos dimos cuenta que el impacto económico que estaba generando esto de la pandemia del coronavirus en otros países del mundo era
o es un tema prioritario y que tiene un valor o una importancia muy similar a la cuestión de la salud. Si bien es cierto, lo de la salud es vida, es la fuerza para poder hacer cosas, pero también lo económico es algo que es prioritario, porque sobrevivimos, pero después morimos de hambre y no queremos que eso suceda. En este evento, Jorge, fíjate que surgieron muchas ideas, muchas propuestas, muchos planteamientos. Se tomaron como experiencias lo que se vivió en China, lo que se está viviendo en muchos países de Europa, lo que los propios norteamericanos están implementando tanto en materia de salud como en materia económica. Y el 6 de mayo, hace unos días, se presentó formalmente el documento rector, un documento que tiene 68 propuestas y que está basado en tres líneas de acción. Para trabajar en este documento, bueno, pues se tomaron muchas ideas, se presentaron muchas soluciones y se analizó qué es lo que estamos haciendo nosotros en materia de salud y qué es lo que estamos haciendo en materia económica. En este documento, Jorge, se redactó en base a 3 líneas de acción. La primera de ellas es las acciones inmediatas para solventar la crisis, que es lo que hoy estamos viviendo, y que tiene que ver con la materia de salud y con la materia económica. Y otra línea de acción fue acciones para reabrir la economía, es decir, ya ves que se ha escuchado mucho y muchas personas lo han dicho, que concluida esta pandemia tenemos que entender el mundo de manera distinta. Es algo que nos cuesta trabajo entender todavía, pero la propia realidad nos va a ir diciendo cómo va a ser el nuevo mundo que nos va a tocar vivir después de esto. Y finalmente la tercera línea de acción fue ya que los académicos, que los empresarios, que estudiantes, que los artistas, que los representantes sindicales, pues decidieron hacer una línea de acción para el crecimiento económico a mediano plazo, para detonar un crecimiento que sea incluyente y lograr el desarrollo social, que también es parte del programa que trae la Presidencia de la República o el gobierno mexicano. Este documento, pues, cuando se estaba haciendo, se escuchó, además de las personas que participaban como ponentes, pues se escuchó la voz de todos los que preguntaron, todos los que propusieron, todos los que se conectaron. Ahorita por el tema de la sana distancia fue en línea y eso dio oportunidad a que más gente se pueda sumar y más gente pueda opinar, y se generó un documento muy rico en propuestas, en realidades, en soluciones, que antes de otra cosa, una de las decisiones fue presentárselo al presidente de la República para que, a manera de sugerencia, a manera de ayudar con la función que él tiene en este enorme paquete de problemas, en donde tiene que buscar un enorme paquete de soluciones para que los mexicanos vivamos así como que en paz y podamos pues salir adelante ante esta situación. Doctor, aquí la idea sí nos queda muy claro lo que nos estás explicando. Nos vamos a ir al primer corte para que sigas ya con estas 3 líneas de acción ya más específico, ¿no? Cuáles son cada uno de estos puntos, irlos desmenuzando. Pero creo que la idea central también de esto, y bueno, ya lo dijiste, es generar este sentido de unidad. Es decir, sumar todas las voces de expertos, de especialistas, cada uno en su ramo, para decir, podemos hacer esto y seguir estas líneas de acción en conjunto, todos los mexicanos, para poder salir adelante. Que esa es la parte importante que debemos nosotros tener en mente para poder lograr este tipo de iniciativas y estas acciones, doctor. Nos vamos a ir al corte para no estar con premura del tiempo y vamos a regresar, si te parece, con todos estos puntos. Correcto, Jorge. Nos vamos a ir al corte. Esto es Personalidades, volvemos. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz.
Estamos de regreso en Personalidades el día de hoy platicando con el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Él fue presidente de la Coparmex en Veracruz y también es miembro del Colegio de Abogados de Veracruz, miembro también del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros cargos los cuales tiene el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Doctor, estamos platicando sobre esta Conferencia Nacional para la Cooperación Económica, este gran documento que hicieron una serie de especialistas, todos cada uno en su ramo proponiendo distintas salidas para poder atender mejor ambas crisis que estamos viviendo, la crisis de salud y la crisis económica. Nos quedamos pendientes con esta primera línea de acción. A ver, coméntanos de qué se trata y vamos a irla desmenuzando. Sí, Jorge, fíjate, la primera línea de acción consiste en acciones inmediatas para solventar la crisis. Aquí hay un antecedente muy importante. El Ejecutivo Federal ha planteado un modelo político y social en el cual el apoyo a los más necesitados es prioridad para su gobierno. Lo ha comentado y lo ha repetido muchas veces, primero los pobres. Para poder hacer un documento que apoye al gobierno, que coadyuve con las políticas públicas, pues hay que hacerlo muy cercano a las políticas que el Ejecutivo ha tomado. Es decir, si el presidente de la República considera que a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 65 más, adultos mayores, apoyo a las mujeres solteras, etcétera, se puede estimular la economía, se puede lograr el bienestar que él sugiere. Entonces, este documento en su primera línea de acción implementa a manera de sugerencia una serie de acciones que van de acuerdo a su gobierno, que no son distantes, que no son distintas, que no divergen, Jorge, sino que son en base a lo que el gobierno de la República ha hecho durante esta administración. Y las acciones inmediatas para solventar la crisis son, oye, vamos a comprar equipo médico para los hospitales, vamos a buscar que toda la infraestructura médica esté lista con insumos y equipamiento para atender a las personas en el caso de la contingencia. Vamos a buscar a través del financiamiento, a través de recursos propios, si la iniciativa privada le tiene que meter recursos, está dispuesta a hacerlo para aumentar la disponibilidad de la aplicación, por ejemplo, de las pruebas COVID. Hay que lograr una coordinada adecuación entre lo que es entre lo que es la federación, los estados y los municipios para que todos trabajen de la mano. Este organismo o esta conferencia propone que no haya distinción de partidos, de grupos políticos, ni nada que se le parezca. Aquí hay que atender a todos los mexicanos por igual. Y hay dos tipos de mexicanos, los que están enfermos y los que están sanos. Y a los enfermos hay que tratarlos con prioridad para que se recuperen y no vayan a perder la vida. También en la conferencia propone, Jorge, el bienestar médico hay que garantizarlo. Si no cuidamos a los médicos y a las enfermeras, pues se van a enfermar y los vamos a perder. Y podemos tener un déficit de personal médico para atender la contingencia. Y más ahora que estamos en la fase crítica, ¿no? Pero adicionalmente a esta parte que es la materia de salud, también la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica propone que se den más recursos a los programas existentes, Jorge. Aquí hay empatía entre las políticas públicas del gobierno federal y lo que propone este grupo de expertos. Hay que apoyar más a los sectores vulnerables de la población, a los niños, las niñas, a los adolescentes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a las personas también con estado de pobreza. Es importante que estos programas sociales lleguen directamente a esas personas y en estos momentos donde la economía está en una seria recesión por el aislamiento social, es necesario que el dinero les llegue y les llegue lo más pronto posible. Y si les podemos dar un poco más, pues mucho mejor. Lo mismo a los programas que se les dan a las familias. Es importante, las personas que no tienen acceso a estos programas por diversas circunstancias, también procurar cubrir las necesidades básicas de alimentación, es decir, el programa de despensas que se realiza a través del DIF nacional, de los DIFs en las entidades federativas, en los municipios, hay que fortalecerlo. Necesitamos llevar alimento a la mesa de los mexicanos que no lo tienen
las familias que perdieron los empleos, los papás, las mamás, las personas que trabajan, hay que apoyarlo. Y también, Jorge, un dato que es muy, muy importante, hay que fortalecer el mecanismo de protección a las mujeres, porque los índices de delincuencia, los índices de violencia contra la mujer en esta época de la pandemia, en este periodo que tenemos viendo de aislamiento social, se ha incrementado de manera dramática. Y este es un punto que también está contemplado en la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica. Como ves, es algo muy sensible que se apega mucho a lo que el presidente de la República plantea, que no está divorciado con las políticas del presidente, y a diferencia de lo que el Ejecutivo ha planteado, que dice, no quiero que me propongan y no voy a implementar políticas neoliberales para regresar al pasado. Hasta lo que hemos estado platicando, no hay ninguna política neoliberal, son políticas de atención ciudadana sensibles, de necesidad real, y que se apega mucho a lo que el Ejecutivo está haciendo. Fíjate, doctor, esto que estás comentando es de suma importancia porque volvemos a este mismo punto. Son puntos de encuentro. Aquí lo que tenemos que buscar, por ejemplo, en esto que nos estás explicando, son puntos de encuentro, es decir, hay puntos de encuentro, hay empatía, hay sintonía con lo que está proponiendo el gobierno federal directamente, apoyar, ayudar a las personas de menos recursos, a todos los segmentos más vulnerables. Es lo que efectivamente, y todos estamos de acuerdo con eso, que se puedan atender al 100% y como lo están haciendo estas personas, y a la vez también ir buscando e ir viendo cómo se va cerrando también la brecha con los otros sectores y los otros segmentos de la sociedad, que si todavía tenemos un par de minutitos, doctor, para cerrar con esta primera línea de acción, es esto, ¿no? Desde la parte de salud, desde la parte de esta empatía hacia los sectores más vulnerables, pero a la vez también es importante atender a los distintos sectores productivos también del país, que no son específicamente la gente rica, hay que hacerlo ver y más adelantito lo vamos a hacer notar, sino que son esta gran mayoría de pequeñas, medianas empresas que son el sostén, se puede decir, de la economía en México. Sí, que es el motor de la economía intermedia, Jorge, que no son los ricos, las grandes empresas transnacionales, que no son los medianos, pero que sí son la gran mayoría de los comerciantes, de la pequeña empresa, de la microempresa, que son parte del motor de esto. En este punto, Jorge, también hay acciones así como que muy, muy importantes. Es decir, tenemos que proteger a los proveedores, hay que pagarles en la medida de lo que sea posible, y ese es un punto que plantea esta conferencia. Habla de fortalecer el tripartismo para diseñar políticas de preservación del empleo. Aquí, por ejemplo, Jorge, Coparmex ha planteado el tema del salario solidario, pero desafortunadamente la imagen de Gustavo de Hoyos Walters, presidente actual de Coparmex Nacional, pues ha sido, pues, lo decimos así como es, denostada por el Ejecutivo Federal, derivado a que piensa de manera distinta o está constantemente proponiendo soluciones a los problemas del país. Y cuando Coparmex Nacional propone el salario solidario, el Ejecutivo lo descarta por completo. El salario solidario es, hoy vamos a pagarle el sueldo a las personas, una parte la aporta el gobierno, otra parte la aportamos nosotros, y eso significa que la economía seguiría funcionando sin necesidad de recursos emergentes, inclusive sin necesidad de endeudamiento. Ya se hicieron los cálculos económicos, pero bueno, la Presidencia de la República no comparte esta política económica para apoyar a los trabajadores. Se incluye en este punto, en esta línea de acción, también, por ejemplo, es importante mantener las cadenas de valor, hay que evitar la disrupción, es decir, que toda la cadena productiva siga funcionando como debe ser para que se mantenga el empleo, para que se pague a los trabajadores, para que los productos los tengamos en los súperes cuando vayamos a comprar, en los mercados, en las centrales de abasto, que esto siga funcionando como parte del rescate, acelerar la devolución de IVA, que es un tema importante, ahí le corresponde al gobierno, el dinero ahí está porque se pagó,
y si se devuelve lo más pronto posible, esto estimularía la economía y así los patrones pueden seguir apoyando a los trabajadores. Y en términos generales, por el tiempo, Jorge, es desarrollar toda una serie de acciones que promuevan el beneficio de las pymes, de las microempresas, de las empresas medianas, inclusive trabajar en doctor, el tema de la doctor, fíjate que esto que estás, mira, doctor, esto que estás comentando, vamos a irnos al corte, vamos a volver con esto y nos vamos a la otra línea de acción, porque esto es muy importante, todo esto que acabas de decir es de suma importancia, porque es la cadena productiva como tal. Y no estamos hablando, insistimos, de las grandes empresas, ni de las grandes transnacionales, ni de los hombres más ricos de México, ni de los Ricardos, ni ningunos. Estamos hablando de una clase media que tienen sus negocios, sus pequeños negocios, y que muchos de ellos son proveedores, sí, de las grandes empresas. Entonces hay que hacer ver que ellos no pueden morir, porque si no se corta esta cadena de producción. Pero vamos a explicarlo, por favor explícanoslos más a fondo ahora que volvamos del corte. Correcto. Muy bien. Regresamos en un momento más. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades, el día de hoy platicando con el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Él fue presidente de la Coparmex en Veracruz, miembro actualmente del Colegio de Abogados de Veracruz, miembro también del Consejo Coordinador Empresarial, entre otros organismos en los cuales participa. Y doctor, nos quedamos pendientes con esto que estabas analizando. Importante hacer ver y hacer notar esto de lo que son las cadenas de valor y esta parte de que no se rompan con estas cadenas productivas. Es decir, todo este gran sector de la micro y pequeña empresa en nuestro país, que es el sostén, yo insisto, es la estructura de la productividad y la estructura de la gran clase media que afortunadamente se pudo de alguna forma rescatar en nuestro país. Pues está en terapia intensiva, vamos a utilizar los términos médicos, porque la situación es tremenda. Entonces, lo importante es que haya políticas públicas y sobre todo acciones ya concretas para poder ayudar a todo este sector que, insistimos, no son los más ricos, no son los grandes empresarios, no es el empresario que lo marcan así con la cara de cochino y el voraz del capitalista, no. Es el pequeño y mediano empresario, la tienda, el comercio, que están trabajando y que están haciendo lo posible por subsistir, doctor. Sí, Jorge, fíjate que esta aclaración que haces es muy importante, porque estos puntos de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica no son para atender a los ricos, no son para atender a las empresas grandotas, no son para las cadenas transnacionales, insisto, son, como tú acertadamente lo dices, para el microempresario, para la tienda de la esquina, para el que tiene un empleado, el que tiene dos empleados, todas esas empresas chicas y medianas, que son las más vulnerables, las que hoy están cerrando sus puertas, las que no son actividades esenciales, las que están despidiendo a los trabajadores, las que posiblemente la primera semana sí le pagaron al trabajador, pero ya la segunda no pudieron porque no tienen ingresos. Las que dejan de vender, las que dejan de producir. Esas micro, pequeñas y medianas empresas son las que hay que atender, y que estos 68 puntos de la Conferencia Nacional plantea, vamos a reactivarlas bajo un esquema muy sencillo, porque imagínate nada más, si a través del salario solidario el patrón aporta un porcentaje, aunque sea una empresa chiquita, el gobierno aporta otro porcentaje. El trabajador va a recibir su salario. Inclusive si el propio patrón no está en condiciones de pagar esa parte del salario, pues recibirá un porcentaje de su salario por parte del gobierno. Este recurso sale de la federación y, aunque no está presupuestado, sí se puede ahorrar en otras instancias para tener el dinero suficiente y cubrir el salario de los trabajadores, por lo menos los que están registrados ante el IMSS. Y si se hace un censo a través de los servidores de la nación, de las micro y medianas empresas que tienen trabajadores temporales y que no están registrados por esa temporalidad ante el IMSS,
también se podrían atender con un porcentaje de su salario. Si las empresas pueden seguir pagando el salario de sus trabajadores aun cuando estén cerradas, si se mantienen las cadenas productivas, es decir, desde el que siembra hasta la comercialización final, cuando se vende, cuando llega el producto a la mesa del consumidor, y se mantiene todo este proceso. Y cadenas productivas, Jorge, en todos los tipos de productos, inclusive la cadena de valor agropecuaria, también se está tomando en cuenta. Si se apoya a los proveedores, si se crea un sistema ágil de factoraje a través del Banco de Bienestar, a través de cualquier otro banco que hoy está apoyando el gobierno de la República, entonces a través del factoraje cubrimos las facturas, a través del pago de los proveedores continuamos con esta de cadena de valor productiva, los trabajadores siguen recibiendo su salario, se puede hacer un sistema de ajuste para las rentas. Esto solventa medianamente la economía de esas empresas chiquitas. No requiere gran ciencia, es algo, son temas básicos de economía, son temas básicos de sobrevivencia, y manteniendo la cadena productiva de valor y logrando los ingresos de cada uno y logrando el consumo para la venta final, porque hoy, Jorge, seguimos yendo al súper a comprar, seguimos yendo a la tienda de conveniencia a comprar, seguimos yendo a la tienda de la esquina a comprar, todas las actividades esenciales para la vida económica siguen funcionando, lo que significa que no podemos cortar una parte en donde el que hace las bolsas, donde el que traslada, donde el señor que tiene que llevar del campo en su camioneta a la central de abastos, tiene que cerrar su negocio porque ya no se puede, y el producto se queda en el campo, no llega a la central de abastos, no llega al supermercado, y entonces hay desabasto. Ahí es donde se rompe la cadena de valor. Correcto. Es decir, ahí es donde se rompería ya la cadena productiva, y entonces para que este supermercado, esta gran superficie, pueda tener la papaya que vender, pueda tener el melón, pueda tener la verdura, pueda tener la zanahoria, el tomate, etcétera, si este proveedor no llega y no se lo vende, no lo va a ver en la gran superficie, no lo va a ver en el gran super, y entonces, ¿qué va a haber? Un desabasto. Correcto, Jorge. Y eso es lo que tenemos que evitar para que tengamos abasto, para que la economía productiva fluya y todos los mexicanos estemos medianamente en paz. Estas soluciones no son para que el país permanezca exactamente como está y todos estemos contentos y felices, porque seguramente tiene que haber una afectación y eso lo tenemos que aceptar. Afectación como el caso del turismo, Jorge. ¿Cómo incentivamos el turismo? Bueno, creando programas de apoyo para proteger el empleo solamente, porque la falta de movilidad definitivamente va a afectar los sectores turísticos. Aquí en Veracruz, el presidente de los hoteleros, Sergio Lois, comentaba muy acertadamente cuando le preguntaban, oye, ¿qué opinas acerca del programa de reactivación económica de la zona de Cancún para el 1 de junio? Y él decía muy acertadamente, es un poco aventurado, es un poco arriesgado. ¿Qué pasa si comenzamos a hacer reservaciones y comenzamos a movernos y comenzamos a invertir y de repente no podemos regresar el 1 de junio a la actividad normal? Sería invertir recursos, perder recursos, cancelaciones, etcétera. Se generaría una problemática. Esos sectores que son muy vulnerables y que están resultados 100% pues afectados con todo esto que está pasando, Jorge, creo que hay que atenderlos de manera especial, y la Conferencia Nacional propone un punto de vamos a mantener el empleo de las personas que trabajan para ellos. Seguramente los dueños de los hoteles pueden tener un colchoncito para sobrevivir, no necesariamente, y los que no, que puedan acceder a líneas de financiamiento para mantener lo básico de sus negocios, de sus empresas, de sus hoteles. Lo mismo con los restauranteros que no han podido agilizar el sistema de venta en línea, de entrega a domicilio, darles financiamiento y buscar la forma de que puedan acceder a las plataformas digitales, crear directorios de prestadores de servicios por sectores para acercarlos a los consumidores. Si algún día, y esperemos que no, tuviéramos que llegar a la restricción de los derechos, donde nos prohíban salir de nuestras casas, como se ha dado en algunos países que se ha implementado el toque de queda, que es la suspensión de los derechos humanos, Jorge, bueno, pues tendríamos que solicitar, comprar a través de entregas a domicilio, y necesitamos que
los comercios chiquitos, medianos, los restaurantes. Vaya, suena muy exagerado, pero hasta que la señora de las gorditas y las picadas tenga un sistema en el cual a través de su teléfono, que todos tenemos uno, el de su hijo, o una computadora chiquita o algún medio o por hacer una llamada por teléfono, se le pueda hablar y tener un sistema de distribución para que continúe vendiendo, no haya desabasto, e insisto, como tú también lo dijiste muy acertadamente, pues la cadena productiva de valor continúe y no se interrumpa. Todos estos puntos en materia económica y muchos más son parte de los que se le plantean al presidente de la República de una manera ordenada, con metodología, siguiendo inclusive, Jorge, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. En ningún momento se separan estos planteamientos de lo que se ha puesto en la mesa para lograr el desarrollo económico, el desarrollo de los mexicanos por parte del Ejecutivo Federal. Es decir, va de la mano, como decía el presidente, aquí está la mano de los sectores productivos, aquí está la mano de los microempresarios, y queremos seguir manteniendo el trabajo, queremos seguir manteniendo el empleo. Vamos de la mano gobierno y pueblo mexicano a través de estos planteamientos, Jorge. Esto es parte de lo que se plantea. Y para finalizar este punto, los sectores productivos, chiquitos, medianos, grandes, representados a través de los políticos, de los líderes sindicales, dicen, oye, estamos de acuerdo en que el gobierno mexicano se endeude hasta el 5% del Producto Interno Bruto, o como se le pueda llamar. Es decir, mientras más dinero en relación al Producto Interno Bruto le inyectemos a la economía mexicana, pues más fácil va a ser lograr ese crecimiento económico, ese desarrollo económico, ese desarrollo del bienestar que los mexicanos queremos, tanto para 2020, que es el año que estamos viviendo, como para 2021 y en adelante, ir planeando el desarrollo social de la población y planeando el desarrollo económico de México. También, vámonos al corte, doctor. Hacer equipo y trabajar en conjunto con este financiamiento que el Banco Interamericano de Desarrollo autorizó para las empresas micros, medianas y pequeñas de México, negociada por el Consejo de Hombres de Negocios. Aprovechar todos los créditos que estén disponibles, es decir, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y todas las instituciones e instancias internacionales que están dando financiamiento, los tenemos que aprovechar. Esa es una forma de inyectar liquidez a la economía en el corto plazo. Y también... Doctor, para que no nos quedemos cortos, con el tiempo, porque nos tenemos que ir al corte y entrar al último bloque, si te parece, vamos a regresar con esto y ya ir haciendo las últimas líneas de acción, bueno, la tercera línea de acción, y ya ir dándole los cierres al programa para encauzar esto. Es muy importante insistir en que es un trabajo que se debe hacer en conjunto y sobre todo que no es para los ricos, que no nos quieran vender esa idea, porque esto no es un salvamento para ciertas empresas o un sector, es para reactivar la economía de todos, e insistimos, los sectores de mayor productividad, que son las clases medias, la micro y la pequeña empresa, es lo que necesita este recurso y este oxígeno para poder salir adelante. Nos vamos a ir al corte, doctor, regresamos en un ratito más. Correcto, Jorge. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Regresamos a Personalidades, ya en nuestro último bloque, platicando el día de hoy con el doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Él fue presidente de la Coparmex en Veracruz, miembro del Colegio de Abogados de Veracruz, también miembro del Consejo Coordinador Empresarial. Y ya para cerrar, doctor, en este bloque, pues nos vamos con la última línea de acción o la tercera línea de acción y ya pues ir viendo los posibles cierres en torno a esto, esta reactivación económica para los distintos sectores y volver a ser enfático con esto. No es un rescate para los grandes empresarios, para los grandes capitales, es un rescate, al contrario, para la micro y para la pequeña empresa, doctor. Sí, Jorge, fíjate que recientemente, Jorge, el presidente de la República comentaba en una rueda de prensa que si una empresa quiebra,
pues es que es responsabilidad del empresario. Esto definitivamente es así y pues desafortunadamente el empresario quiebra, pero el que él quiebre posiblemente no sea la gran tragedia cuando es un empresario grande, cuando es un empresario chiquito, sí, porque... Pero la trascendencia de esto es que si es un empresario grande, pues va a quedarse mucha gente sin empleo. Y si es un empresario chiquito, pues él mismo se va a quedar desempleado, no va a poder producir, no va a tener insumos, va a tener que empeñar, vender, rematar. Y esto genera pobreza en materia económica, así le podemos llamar. Y lo que no queremos, lo que los mexicanos unidos no queremos, es que nadie pierda su trabajo. Ya pasó, se han perdido más de 300,000 empleos en muy poco tiempo. Y queremos que la gente mantenga su trabajo, queremos que la gente siga cobrando, que pueda ir a comprar, que pueda ir llevar a su casa el sustento básico. Y para eso, pues bueno, hay que tomar medidas emergentes. El presidente decía, si el empresario quiebra, pues que quiebre, ni hablar. No vamos a llevar a cabo un FOBAPROA como se hizo en antaño, ¿no? Que era un tema de los que él traía criticando al gobierno en la época de Salinas, en la época de Cedillo, etcétera. Aquí el rescate a las empresas, el rescate a los empresarios, el rescate a los micro, el rescate al señor que vende los bolovanes aquí en Veracruz, el rescate al que pasa con su carrito vendiendo fruta fresca o verduras y que anda por todas las cuadras o que va a todas las colonias vendiendo. El rescate del señor de la tiendita, el rescate de esos micronegocios, Jorge. De los artesanos del malecón, doctor. ¿Mande? De los artesanos del malecón, doctor, que tú los conoces muy bien. Sí, correcto. Que por cierto, les mando un saludo cordial a todos mis amigos de los artesanos del malecón que se las están viendo, Jorge, muy, muy, muy negras y desafortunadamente no están recibiendo ningún apoyo porque no encuadran en ninguno de los programas que tiene el gobierno, tanto federal como del Estado. Así que yo le pido, por cierto, a las autoridades estatales y federales que volteen a ver a los artesanos del malecón establecidos, a los formales, para darles apoyo, que es muy, muy importante. Se las están viendo muy negras, no han vendido hace 2 meses, son más de 500 familias que dependen de esa actividad económica que está parada. Y así como ellos, Jorge, podemos encontrar muchos casos que requieren que el Estado entre a hacer algo por ellos, que requieren que el gobierno les dé recursos, les dé financiamiento, les dé apoyo. El gobierno de la República anunció 1 millón de créditos por 25,000 pesos, Jorge. Es decir, 25,000 millones de pesos para financiar a las microempresas, lo cual es muy bueno, es plausible, es una buena decisión del Ejecutivo, pero tendría 2 observaciones. Una, no son suficientes. Hay más personas, hay muchas más personas. Necesitaríamos aproximadamente, Jorge, 17,000 millones de créditos para solventar la economía en esos niveles. Y además, no es suficiente. Pero eso que no es suficiente va en el sentido de que si fuera un plan integral de recuperación, lo entenderíamos, porque vamos a ayudar a este sector de esta forma, vamos a ayudar a este otro sector de esta forma, vamos a ayudar a este otro sector de esta forma, y a este le vamos a dar 1 millón de créditos de 25,000 pesos. En un plan integral se entenderían este tipo de financiamientos, pero si solamente es una idea aislada, el recurso difícilmente va a poder fluir, difícilmente va a poder ayudar a la reactivación económica porque no tiene un objetivo. El apoyo por el apoyo en sí no es la idea, sino el apoyo en base a un plan integral que reactive la economía de todos los mexicanos y no solamente de aquellos que estén en un padrón que pudiera ser electoral, que pudiera ser de beneficiarios, etcétera, eso no lo sé, pero que sí apoya a un sector de la población. No hay mexicanos de primera, mexicanos de segunda, todos somos mexicanos y la economía en términos generales necesita la reactivación. Y finalmente, Jorge, la última línea de acción de esta Conferencia Nacional para la Reactivación Económica es ir pensando para trabajar de la mano con el presidente de la República, para trabajar de la mano con los diputados, con los senadores, con los que deciden las políticas económicas, con el secretario de Hacienda, con el secretario de Economía, con el secretario de Salud, ir planeando programas a mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social, que es muy importante.
Aquí la política social del presidente de la República es su decisión, es su modelo económico, es el modelo social que él tiene, y se le hacen algunas sugerencias para poder, para que funcionen mejor. Sugerencias. Inclusive, Jorge, aquí hay un dato interesante y te lo comparto. Cuando se hace el escrito que lleva adjunto estas 68 propuestas, se genera mucha polémica entre estos líderes, entre esas personas que redactaron este documento y que lo crearon. Y porque el documento decía: distinguido señor presidente, sometemos a usted, es decir, se dirigía con mucho respeto y con mucha vehemencia a la figura presidencial. Y algunos decían: ¿por qué nos dirigimos de una forma tan vehemente como si fuera emperador el presidente de la República? El presidente de la República es nuestro representante, lo elegimos, lo eligieron. Tenemos que hablar de una forma más, y se decidió por parte de la mayoría, de manera muy ordenada, de manera muy consciente, dirigirse de esa forma al presidente de la República, es decir, hacer toda la reverencia, hacer con todo el respeto institucional que se merece la figura presidencial y el propio ejecutivo, para poder dirigirse a él, y todos estuvieron de acuerdo, de tal forma que esto nada más es como que un ejemplo chiquito de que ese documento no es para pelearse con el gobierno. Ese documento es de unidad, ese documento es de colaboración, es de participación. Es decir: oye, gobierno, yo tengo estas herramientas, las puedo utilizar para ayudarte, dime cómo lo hago. Y el gobierno ahorita ha dicho: no, yo no necesito de nada, tú pagas tus impuestos, sé puntual y si quiebras, que Dios te bendiga, porque yo voy a seguir cobrando impuestos y tengo que ayudar a los pobres, porque primero los pobres. Doctor, También fíjate, ya para... Sí. Dicen, Jorge: oye, pero nosotros también queremos ayudar a los pobres. Claro. ¿Por qué solamente los quieres ayudar tú? También nosotros. Ahora, doctor, tenemos ya muy poquito tiempo para ya terminar, pero ahora dijiste un punto muy importante. Tú pagas tus impuestos. Si quiebran empresas, ya no va a haber impuestos que cobrar. O sea, el gobierno, con una empresa quebrada, pues ya no tiene de dónde pagar, o sea, qué cobrarle. No le va a poder cobrar ni impuesto sobre la renta, ni ningún otro tipo de impuesto, ni seguro social, ni nada, porque la empresa ya no va a existir. Y ese es el grave problema. Los gobiernos viven de los impuestos que cobran. Entonces, eso va a generar un problema a posteriori peor en el país. Por este punto, doctor, tenemos 2 minutitos para que ya nos des ya el cierre a todo este gran tema. Correcto, porque pues fíjate que también se comentó aquí en esa conferencia, en distintas mesas, se comentó el tema de que el precio del petróleo está por el suelo, muy por debajo de lo pronosticado, es decir, el gobierno federal va a recibir menos dinero por la venta de petróleo. Se comentó que hoy todavía las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que le mandan dólares a sus familias aquí en México han estado fluyendo. De hecho, marzo fue un mes histórico, afortunadamente. Sin embargo, el impacto también de la economía en Estados Unidos va a ser terrible, y no sabemos si esas remesas de dinero puedan seguir llegando en los niveles que han estado enviando los mexicanos que están por allá. Pero por otra parte, si la economía en México está sufriendo una crisis muy, muy difícil, y hay negocios cerrados, Jorge, eso basta con ir a la calle. No están cerrados porque por la pandemia o porque no es esencial, sino están cerrados porque no están vendiendo nada, porque sus empleados los mandaron a su casa y no le están pagando el sueldo. Si el gobierno no recibe dinero por parte de las empresas porque no están vendiendo, si el gobierno no recibe las remesas de los mexicanos que viven en Estados Unidos, si no recibimos el dinero por la venta de petróleo, si no tenemos las grandes cantidades de dinero que ingresan por el turismo, por lo que está pasando, pues ¿de dónde viene el dinero que el gobierno va a hacer todo lo que quiere hacer? ¿Cómo va a seguir ayudando a los sectores vulnerables de la población? Pues no va a contar con recursos, con lo que tú dices. Por lo cual, Jorge, pensando en eso y pensando a largo plazo, la última línea de acción, pues contempla una serie de puntos para coadyuvar con el gobierno, para fortalecer la economía de las empresas, para fortalecer las políticas públicas, para decirle al gobierno: tú y yo vamos a trabajar de la mano, yo me pongo a chambear, yo doy empleo, yo pago salarios y pago impuestos. Y tú los impuestos los vas a gastar de esta forma, bueno, te podemos ayudar, te podemos sugerir, podemos trabajar. Este ejemplo de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, Jorge, es un ejemplo de unidad, de colaboración, de participación. No sabemos cuál va a ser la respuesta formal del Ejecutivo. Al parecer no quiere
que se le sugieran políticas que se acerquen al neoliberalismo. No quiere, según su versión, implementar ninguna política que sea similar a las anteriores y que él tilda de neoliberalistas. Sin embargo, yo creo que como mexicano consciente y como mexicano responsable, si los sectores productivos y los intelectuales y los expertos y los economistas que le elaboran un documento, se lo proponen formalmente, yo creo que algunas propuestas sí las va a tomar en cuenta. Yo creo que es un mexicano responsable que está muy al pendiente de los sectores vulnerables en materia económica. Y además, hay otras medidas del programa que se pueden implementar solas por parte de la iniciativa privada sin la necesidad del gobierno, las cuales sí se van a tomar a cabo, sí se van a llevar a cabo, sí se van a tomar en cuenta. Pero si el gobierno empieza a tomar algunas propuestas y la iniciativa privada empieza a implementar otras, yo creo que este plan, Jorge, que es un ejemplo de unidad de los mexicanos, en donde, te digo, incluso hay corrientes políticas de distintos sectores, sí. Hay académicos de distintos sectores, hay pensantes que tienen ideologías que divergen en muchos puntos en los temas del gobierno. Pero a pesar de eso, este documento se creó. Y bueno, esperemos que este ejemplo de unidad funcione, este documento o no, nos invite a la reflexión de que si trabajamos unidos podemos lograr cosas muy buenas y que todos tenemos un objetivo común, que es que nos vaya mejor, tener mejor calidad de vida, incrementar nuestros ingresos y poder desarrollarnos como mexicanos en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo colaborativo, entender que somos unos mexicanos responsables y conscientes para que trabajemos en los temas torales que nos importan, ¿no? Mejor educación, más participación. Así es, doctor. Es decir, unidos podemos lograr cosas muy, muy positivas y yo creo que eso es lo que está surgiendo entre lo malo de la crisis, entre lo difícil de la pandemia, un grupo de mexicanos que nos hacen al reflexionar, México unido puede lograr cosas muy positivas. Eso es lo que hay que buscar, doctor. Eso es lo que hay que buscar. Esta unidad, ir juntos de la mano, ser solidarios y apoyarnos entre todos, y sí lo vamos a poder lograr, doctor. Nos dio muchísimo gusto platicar contigo y bienvenido como siempre aquí a Personalidades. Muchas gracias, Jorge. Otra vez gracias por la invitación. Saludo muy cordial a toda la gente que nos escuche y que nos escucha y que, bueno, ideas interesantes. Escuche Personalidades. Siempre hay opiniones muy interesantes para reflexionar. Por supuesto. Muchísimas gracias, doctor. Al doctor Luis Alberto Martín Capistrán. Él fue presidente de la Coparmex, miembro del Colegio de Abogados de Veracruz y también miembro del Consejo Coordinador Empresarial. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Nos vamos, nos despedimos de Personalidades. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las mamás. Mañana en su día, por favor, festejen en su casa, quédense en casa, no salgan, hagan llamadas telefónicas, videoconferencias, manden lo que ustedes quieran, pero por favor no salgan. Vamos a seguir los lineamientos, lo que nos están diciendo nuestras autoridades. Hay que ser muy responsables, todavía está muy fuerte el tema de la pandemia, así es que por favor hay que mantenernos en casa. Tengan un excelente fin de semana, pásenla muy bien. Y recuerden que la cita es el lunes en punto de las 7 de la mañana en RN Noticias. Yo soy Jorge Luis Malpica Ortiz. Pásela muy bien. Ahora estás más informado. No te pierdas la próxima edición de Personalidades. Cada semana un invitado especial.